inviable. Cualquier tipo de proyecto de este tipo, en este sitio sobre todo, tendría que someterse en primer lugar a una evaluación de impacto ambiental, considerando no solo la normativa ambiental, porque cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental, se habla de los impactos sociales, económicos, ambientales y culturales. Es un contexto. Además, se debería haber considerado las disposiciones que contemplan los planes de manejo que para cada área protegida han sido aprobados para los territorios en cuestión. Tal acción, que es realmente precautoria, es todavía más exigible en la Reserva del Hombre y la Vieja del Río Plátano, donde el Estado hondureño tiene compromisos adquiridos para poder introducir procedimientos que permitan evaluar cualquier tipo de programa, proyecto, planes o cualquier acción que se haga ahí en la zona con el propósito de minimizarlos. Es un compromiso internacional asumido por el Estado en el marco de los tratados internacionales. Y este proceso particularmente debe llevarse a cabo en el marco del consentimiento, la consulta libre, previa e informada, que debe hacerse, así está establecido, de buena fe de parte de las autoridades indígenas y garantizadas por el Estado. La falta del consentimiento de las comunidades de los territorios indígenas afectados invalida cualquier proceso de petición ante la autoridad competente para que se someta dicho proyecto carretero y que se aprueben las licencias administrativas correspondientes. ¿Cuáles son esas licencias? En primer lugar, la licencia ambiental previa, dice la ley, a cualquier actividad susceptible de afectar, contaminar o dañar el ambiente, los recursos naturales o sus elementos afines. Si eso no se hace, ningún proyecto puede iniciarse. Esa licencia no fue solicitada siquiera. Tampoco fue solicitada una licencia de parte de la Autoridad de Infraestructura que diera autorización para iniciar la construcción de la carretera, y esta normativa también tiene sus propios requisitos, sus propios requerimientos, que lógicamente al no solicitar la licencia no fueron cumplidos. Iniciar una actividad sin tener una licencia ambiental, y esto yo creo que vale la pena recalcarlo, convierte a cualquier proyecto de cualquier tipo que sea, en este caso un tramo carretero, en una actividad ilegal, y por lo tanto conlleva responsabilidad civil, penal y administrativa para aquellos funcionarios o personas de la sociedad civil que han cometido este acto de iniciar un proyecto al amparo fuera de una licencia ambiental. Eso pues toca a las autoridades administrativas y o jurisdiccionales, según sea el caso, para deducir las responsabilidades a aquellas personas que han cometido este acto, que definitivamente es ilícito. Iniciarlo o permitir que se ejecute la obra sin tomar las acciones correspondientes. Si de las actuaciones resultan violaciones a la normativa que regulan los recursos forestales, las áreas protegidas, la vida silvestre, los suelos o el agua, cualquier autoridad responsable de velar por la tutela de estos recursos tiene la responsabilidad también de aplicar las sanciones administrativas que correspondan, de acuerdo, según el caso, a la sanción administrativa que en cada ley sea establecida o al código penal correspondiente. Y cuando hablo de correspondiente, porque el código penal
hay una variación porque estos se cometieron con el Código Penal anterior y ahora hay un Código Penal. También eso tiene que ver cuál es el código que se ajusta. Esto tiene que ver también que velar con la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas en estos territorios, cuyos medios de vida se ven afectados cuando por cualquier razón las instituciones del Estado dejan de cumplir con su responsabilidad de exigir las licencias correspondientes, dar seguimiento a los planes de manejo o aplicar la ley al caso concreto. Digamos que esto es la parte conclusiva que se resume a decir simplemente que este tramo carretero es ilegal de inicio. Y preocupación de los pueblos indígenas que históricamente habitamos el departamento de Gracias a Dios. Quiero comenzar diciendo que las palabras, voy a hacer mía la de Mahatma Gandhi cuando dijo de que cuando el hombre se diera cuenta que ha exterminado el último árbol, se dará cuenta que la plata no se come, no es comida. Ese es un eslogan del pueblo misquito y estamos preocupados. Por eso este día estamos acá para dar a conocer nuestro punto de vista, nuestra preocupación. Tampoco hemos venido a pelear, pero tenemos derecho a reclamar algo que nos pertenece históricamente, y a raíz de eso quiero leer un pronunciamiento que hemos formalizado. De los consejos territoriales de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano y la Reserva Biosfera Tahuasca-Asangni contra la apertura carretera ilegal y por las amenazas al territorio indígena de la Mosquitia hondureña. Nosotros, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la Mosquitia hondureña, organizados en consejos territoriales Rayaca, Diuna, Batiasta, Bamiasta, Baquinasta, del pueblo misquito, agrupados en nuestra organización MASTA y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras, COMPA, reunidos en asamblea de emergencia y en el uso del derecho a la libre determinación contenido en el artículo 7 del convenio 169 de la OIT, en cumplimiento a nuestro deber ciudadano y en representación de los pueblos indígenas Misquito y Tahuasca de Honduras, hacemos el conocimiento público lo siguiente. 1. Desde el año 1985, los pueblos indígenas de la Mosquitia se organizaron como Mosquitia Asla Tacanca Masta y como parte de la Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras, respetando las leyes hondureñas en el marco del principio de la legalidad y la convivencia pacífica. Con este cuerpo organizativo, los pueblos indígenas lograron en el 2016 la titulación legal del territorio indígena que rige por sus consejos territoriales existentes, tras un proceso de negociación y diálogo con el Estado de Honduras. 2. Enfrentamos en la actualidad un proceso de invasión de nuestros territorios indígenas por parte de ganaderos que compran ilegalmente tierras a indígenas y destruyen bosque para establecer potreros e introducir ganado en la reserva de biosfera Tahuasca-Asangni y el río Plátano en la zona cultural. Estos mismos grupos de poder han usurpado las tierras de la zona de Guarunta y aspiran a abrir una calle que comunique Olancho con Guarunta en el municipio de Bonfusipi, adelantando el proceso de compra-venta de tierras y apertura en potreros a costa de los bosques. Todo esto es el fenómeno de negociación ilegales con las tierras indígenas y con tierras inscritas en el catálogo forestal de Honduras como patrimonio inalienable, como ser las tierras de la Reserva de Biosfera Tahuasca. 3. Una solución a este proceso de invasión es llevar
adelante el proceso de saneamiento. Repito, el proceso de saneamiento, el cual de manera pacífica establece ya una manera de dilucidar estos conflictos, estableciendo quién tiene el derecho legal a las tierras y poniendo límites a este proceso de usurpación de tierras indígenas. Hasta tanto no se lleve adelante este proceso, no es posible abrir calles que fomentarán más el desorden y los descombros que se amplían cada vez más en los últimos bosques de Honduras y en las tierras indígenas legalmente tituladas a favor de nuestros pueblos indígenas. 4. Esta calle fue abierta sin cumplir con el debido procedimiento del consentimiento fundamentado previo, mediante una consulta a los pueblos indígenas Misquitos y Tahuasca, que debía ser hecha previamente a la apertura de la calle. Un remedio de consulta hecho en algunas poblaciones indígenas a estas alturas no tiene sentido ni validez, por cuanto no se hizo antes de la apertura de la calle, sino después y bajo financiamiento y liderazgo de personas autodominados líderes con intereses económicos personalmente en la apertura de esta calle. 5. Por tanto, nos manifestamos en contra de la existencia y ampliación de esta calle ilegal, la cual entra sin ningún permiso previo en la reserva de la biosfera Tahuasca y el río Plátano, rompiendo con todas las leyes y normativas del Estado de Honduras al respecto. Esta calle puede ser avalada mediante acuerdos políticos que ponen sobre las leyes y normas nacionales ni sobre los acuerdos internacionales que Honduras ha suscrito. Hacemos un llamamiento al gobierno a hacer cumplir la ley. No está permitido por nuestras leyes que se abra una calle a través de la zona cultural de la reserva de la biosfera Tahuasca, tampoco esta calle avance hacia Momposible atravesando la reserva de biosfera Río Plátano. Esta calle no trae progreso para nuestros pueblos indígenas, sino únicamente acelerará el proceso de invasión de las tierras indígenas, haciendo más rentable el negocio compra-venta de tierra y de ganadería ilegal en áreas protegidas. 7. Carretera no, saneamiento sí. Es la posición de los pueblos indígenas agrupados en masa y en compa. Una vez ejecutada apropiadamente el saneamiento, será el momento de hablar de infraestructura, de comunicaciones, pero no para favorecer únicamente al negocio ilegal de algunos grupos económicos de poder. Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones defensoras de la vida, nacionales e internacionales, para que den acompañamiento a la población indígena en el pro del cierre de la carretera ilegal, ya que grupos peligrosos están detrás amenazando la vida de nuestros pueblos. Dado en Tegucigalpa a los 28 días del mes de abril del 2022. Quiero dejar este documento, pero también cerrar este pronunciamiento diciendo que lamentamos que el 22 de abril se llevó a cabo o está tomado como el Día de la Tierra. La misma fecha, el territorio de la Mosquitia e Islas de la Bahía ha sido entregado por la corona británica al Estado de Honduras bajo el documento Tratado Cruzway, donde establece un sinnúmero de mecanismos y compromisos que el Estado de Honduras debió estar dándole seguimiento, cumpliendo, porque así establece el Tratado Cruzway de los años 1859. Buenos días, muchísimas gracias. Del pueblo Misquito,
que es el dominante en el territorio, que cuando se firma el documento conocido como Tratado Cruzway en 1859 entre el gobierno de Gran Bretaña y Honduras, el territorio entregado llegaba hasta Trujillo, hasta la desembocadura del río Aguán, y seguía línea recta pasando por Olancho. Una gran parte de Olancho, de lo que es Olancho hoy, históricamente le ha pertenecido al pueblo miskito, y toda la biosfera Río Plátano estaba en ese momento dentro del territorio ancestral del pueblo miskito. Luego, en el año 1860, el gobierno empieza a hacer la división departamental. Primero le llamó Departamento de la Mosquitia, y en ese departamento incluyó lo que hoy es Colón, el departamento de Gracias a Dios y parte de Olancho. Esa es parte de la historia que traemos. No viene el pueblo miskito aquí a hablar sin base ni fundamento, sino que venimos a hablar en base a derechos y en base a las leyes que establece este Estado. A manera de resumen de las posiciones que hemos escuchado anteriormente, quiero manifestar de que cuando el pueblo empieza a pelear por una documentación legal sobre su territorio ancestral, no teníamos la confianza de que íbamos a lograr, porque para nosotros, el pueblo miskito, el gobierno de turno era un gobierno no muy amigable con los pueblos indígenas. Aún así, y con grandes sacrificios de lucha, pues el pueblo se logró conseguir 15 títulos de propiedad territorial colectivo a nombre de los consejos territoriales. Esperábamos que con el gobierno actual de Libre, del Partido Libre, que siempre se ha identificado con los pueblos y con la gente más desposeída, considerábamos que ahora íbamos a tener la mejor apertura para el saneamiento, para mejorar el proceso de gobernanza para los pueblos de la Mosquitia, y nos damos cuenta de que la cosa no está marchando así. Nos acercamos ante el ministro de Lina y lo que escuchamos del ministro de Lina no estamos conformes, porque él no quiere darle seguimiento al proceso de saneamiento. ¿Verdad? Dice que hay que investigar un poco más. ¿Por cuánto tiempo más? Mientras tanto, la invasión de terceros a los territorios continúa. Y más la declaración del expresidente Zelaya con los ganaderos de Olancho, asegurando que la apertura de la carretera va a ser apoyado por el gobierno, pues eso nos preocupa más. Quiero regresar a lo que leyó aquí el presidente de Compa, hijo de la Mosquitia también. En una de las partes decía así: esta calle no trae progreso para nuestros pueblos indígenas, sino únicamente acelera el proceso de invasión de las tierras indígenas. En eso quiero que quede claro. Mucha gente alega de que estamos en contra del desarrollo. No estamos en contra del desarrollo si se hiciese respetando los derechos de los demás. Pero cuando violenta los derechos de los demás también tenemos derecho a reprochar, a oponernos. Otro punto que mencionó aquí el compañero Donaldo es: esta calle no puede ser avalado mediante acuerdos políticos que pasen sobre las leyes y normas nacionales, ni sobre los acuerdos internacionales que Honduras ha suscrito. Ahí quiero volver nuevamente al Tratado Cruzway, que se firmó en el año 1859, y en el artículo 3 de este tratado menciona que los pueblos moscos, así menciona, a quien se refería a nosotros, que se refiere este documento, dice, no serán molestados en la posesión de cualquier tierra o riqueza que ellos tengan.
Así dice ese tratado, y ese documento es legal y vigente todavía en el país y avalado por 2 países. Por lo tanto, exigimos con base a derecho de que esa carretera que está haciendo es ilegal porque las tierras nos pertenecen ancestralmente. Esperamos a las autoridades, nosotros respetamos las leyes y respetamos las autoridades, esperamos también un respeto recíproco hacia nosotros. No estemos tratando de no menospreciar al pueblo misquito. El pueblo misquito siempre ha sido guerrero, siempre ha sido luchador, por eso aún se conserva su forma de vida, su cultura, su territorio. Hoy el territorio del pueblo misquito es un orgullo para todos los hondureños porque vemos en este territorio como el pulmón de Centroamérica, el pulmón del mundo. Y eso ha sido por la lucha del pueblo misquito. No podemos callarnos y hacer la vista gorda como hondureños y esperar que el gobierno en turno tome decisiones arbitrarias para destruir nuestros recursos naturales. Muy buenos días.